12 del mediodía, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de Vicky en Semana, con todos los temas de interés. Recuerden que pueden acompañarnos a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Periscope y por supuesto en nuestra página de semana.com. Y hoy tenemos un invitado especial para hablar de todo lo que está sucediendo en el país. Él es el abogado, el reconocido abogado penalista Abelardo de la Espriella. Pues Abelardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jairo, es un placer estar aquí con ustedes. Tenía rato de no estar en los micrófonos de Semana. Pero rato, y vamos a hablar de todo. Estoy listo. Tú tírala que yo la bateo. Bueno, quiero que empecemos a hablar por todo lo que está sucediendo en el país. Llevamos más de 40 días de marchas, de protesta, todo esto en medio del paro nacional. Hoy, en los últimos días, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para mañana, si ya se está hablando de la toma de Bogotá. ¿Cómo está viendo el país en todo lo que tiene que ver con este paro nacional, Abelardo? Bueno, primero me refiero, si me permites, Jairo, al Comité del Paro. Esa es una dirigencia que no sabemos quién la seleccionó y que tienen perfectamente claro que el tumulto multiplica de manera exponencial el contagio y por tanto las muertes. Podemos entender entonces bajo ese presupuesto que no tienen intereses humanistas estos señores del Comité del Paro. Son otros intereses subalternos los que mueven a ese comité, porque si de verdad les doliera a la gente, no promoverían marchas en medio de una pandemia, porque evidentemente se han multiplicado las muertes y los contagios. Ya estamos en casi 40,000 contagios por día, más de 500 muertes en un día, las UCI copadas por completo. Entonces, si entendemos que el Comité del Paro tiene claro que esto ocasiona muertes y aún así promueven las marchas, el interés de ellos no son las personas. Yo creo más bien que es la política. Con respecto a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo siempre he pensado que a los enemigos no se les recibe consejo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un claro sesgo ideológico de izquierda y el gobierno, de manera equivocada a mi juicio, le está dando explicaciones que no corresponden en este momento. Ojalá. ¿Por qué los llama enemigos? ¿Por qué los llama enemigos? Bueno, es por llamarlo de alguna manera, digamos que son contrarios a este gobierno y a todo lo que no implique ideas de izquierda. Esa es la realidad y así ha sido históricamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, me parece un error estar explicándole cosas a una gente que no importa qué se les diga, van a tener siempre un manto de dudas sobre este gobierno y sobre las actuaciones del mismo. Ojalá se pronunciara la CIDH sobre los policías asesinados, sobre los miembros de la fuerza pública que han sido vejados, maltratados y asesinados, como ya lo hemos podido ver a lo largo de estas protestas. Y ojalá la CIDH hablara del derecho a la salud, que hace parte integral de los derechos humanos, porque cada vez que sale más gente y que se promueven paros y que estos mal llamados comités del paro incitan e invitan a la gente a salir, pues están promoviendo la pandemia de alguna manera y eso afecta a la salud de todos los colombianos. Ojalá también la CIDH diga algo sobre eso. Yo lo dudo. Pues esperemos a ver, porque lo que esperaría el país, como se está haciendo, es que escuche todas las voces. Es decir, en las últimas horas hubo reunión con la Fiscalía, la Procuraduría, la Cancillería, el propio presidente Iván Duque, y por transparencia, pues es nada más ni nada menos que la Comisión Interamericana que venga y recoja todos estos testimonios y miren qué es lo que está sucediendo en Colombia, porque esto también a nivel internacional debe ser importante, ¿no? Bueno, yo no creo en esa comisión porque, te repito, Jairo, obras son amores y las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los últimos años han tenido un claro esguince hacia la izquierda, una repetida marca ideológica hacia todo lo que tenga que ver con ese espectro ideológico. De tal suerte que yo no esperaría nada bueno de ello y me parece que es un error estar dándole explicaciones. Lo que tiene que hacer el gobierno es ejercer la autoridad, cumplir la ley y hacerla cumplir y se acabó.
Para eso no hay que estar gastando tiempo en reuniones con tanto burócrata internacional que muy seguramente van a salir a hablar mal del gobierno y de Colombia, así de sencillo. Yo, digamos que no lo haría, respeto a la posición del presidente, él es el primer mandatario, él tomará sus decisiones, pero creo que, como lo dije al principio de esta intervención, uno a los enemigos no les recibe consejo, o como he venido diciendo en los últimos días, los consejos son como las críticas, hay que atenderlos dependiendo de quién vengan, querido Jaime. No, es decir, el presidente Iván Duque no debería haber recibido a esta comisión en el país, ni los organismos con los cuales se está reuniendo. No, yo creo más bien que hay que trabajar para desbloquear el país y para hacer cumplir la ley. Así de sencillo. Me parece que la acción gubernamental debe estar encaminada a hacer cumplir la Constitución y la ley y a hacer respetar los bienes, honra y vida de todos los ciudadanos que se han visto afectados por estos bloqueos criminales que tienen al país al borde del desabastecimiento, con una inflación disparada, con los contagios absolutamente inflados y con las clínicas colapsadas. De tal suerte que es allí donde, a mi juicio, debe concentrarse la acción del gobierno, la acción estatal. Devolvámonos un poco porque usted ya estaba hablando de los miembros del Comité del Paro Nacional. ¿Usted cree que ellos no representan a todos estos miles de jóvenes que están saliendo a las calles a marchar, a protestar? Jairo, evidentemente no. La mayoría de jóvenes en Colombia que son emprendedores están trabajando y no tienen tanto tiempo para estar marchando. Incluso en estas marchas que se hicieron contra los bloqueos, salió gente que nunca había salido, precisamente para contrarrestar esas marchas que ha convocado el Comité del Paro, que repito, esa dirigencia no sabemos a quién representa exactamente y quién los eligió, lo cual me parece a mí que es grave. Pero, Jairo, aquí hay un problema de fondo y es el siguiente: yo creo que no se debieron permitir ni unas marchas ni otras. Que sí, que hay unos problemas y más adelante hablaremos de ello. Claro que hay unos problemas sociales muy complicados. Claro que hay que respetar la protesta pacífica, pero también hay que repeler con toda la contundencia del Estado el vandalismo y el terrorismo. Eso hay que repelerlo con toda la contundencia y con toda la fuerza y con todos los mecanismos del Estado. Yo creo que no debió permitirse una sola marcha. La gente puede marchar pacíficamente cuando quiera, pero no en medio de una pandemia porque hay un problema de salud pública. Es más, Jairo, no estoy ni siquiera de acuerdo con las marchas que se hicieron en protesta a las marchas. Es que nadie tiene por qué estar saliendo a la calle, porque están disparados los contagios. Y es un problema de salud pública y, si se quiere, de seguridad nacional. Entonces aquí no debió marchar absolutamente nadie. Cuando no haya pandemia, cuando la situación se haya normalizado, que todo el que quiera marchar lo haga. Ese es un derecho que tienen los administrados, es un derecho que otorga la democracia. Pero resulta que esta es una coyuntura sui generis, muy especial y particular, en la que no se pueden permitir marchas de ninguna clase porque no tenemos la capacidad hospitalaria para atender todos esos contagios y todas esas personas que están muriendo hoy. Así de elemental y sencillo. Nadie está prohibiendo la protesta. Me parece a mí que no debió permitirse ningún tipo de protesta para evitar que la pandemia tomara más fuerza. Eso lo hizo usted, que es abogado, eso lo hizo una magistrada del Tribunal de Cundinamarca que advirtió que las marchas no era que se suspendieran, pero que por ahora no se podían hacer. Y usted se da cuenta, por el contrario, tenemos más marchas y protestas todos los días en Bogotá, Cali, Medellín, en distintas ciudades y partes del país. Jairo, esa es una posición sensata de la magistrada. Lo que ocurre es que hay circunstancias que hay que analizar con detenimiento, porque permitir marchas de un lado o de otro lado del espectro ideológico en este momento, lo que va a hacer es incrementar los contagios y por tanto las muertes. Entonces lo que corresponde es prohibir toda marcha. No hay marcha válida en un momento como este, querido Jairo, por una razón sencillísima, hipotísima, que es el hecho de que se están disparando y se han disparado los contagios, y todo eso es consecuencia de las distintas marchas que se han realizado. A mí me parece que aquí ha faltado autoridad para prohibir esas marchas. Con una razón absolutamente clara, insisto, no se puede marchar en este momento. Cuando no estemos en pandemia, marchen por lo que quieran, porque razones para marchar hay.
sin duda. Todas. Es un país que hay hambre, desempleo, con muchas necesidades. Estoy de acuerdo con mucho de eso, pero no es el momento, como tampoco era el momento para plantear una reforma tributaria como la que se planteó. La reforma tributaria se necesita, pero no así como fue planteada. Todo tiene su momento en la vida y hay que entenderlo para garantizar los derechos de todos los administrados y para garantizar que el problema de salud pública no se salga de las manos como hoy ha ocurrido. Doctor Abelardo, ¿a quién representa el Comité Nacional del Paro? Y esto se lo pregunto porque los jóvenes del país dicen, no, esos señores a nosotros no nos representan. Al principio decían que ellos no ordenaban los bloqueos, después dicen que había que desescalarlos, rompen la negociación unilateralmente, justamente con la llegada de la CIDH. ¿A quién representan ellos? No tengo ni la menor idea. Es por eso que me parece que no es un comité válido, porque no sabemos a quién representa. Cuando el pueblo soberano elige a sus gobernantes, nosotros entendemos que los votantes son los que le han otorgado ese poder y esa dignidad a esa persona que va a ostentar ese cargo. Pero a esta gente no sabemos quién la eligió. Por tanto, hay un manto de sospecha sobre ellos. No hay claridad sobre a quién y por qué representan a un sector u otro de la sociedad. Yo insisto en lo siguiente. Evidentemente, las razones del Comité del Paro no son humanistas, porque ellos tienen claro que las marchas, que el tumulto humano multiplica de manera exponencial la tragedia de la pandemia. Ergo, no les interesa la vida de los muertos y de los afectados por la pandemia, lo que automáticamente nos lleva a suponer que los intereses son otros. Y si lo que les interesa, lo que les interesa es la política y no la vida de la gente, la salud de las personas, porque al final del día no puede haber nada más importante que la vida. El trabajo no es más importante que la vida. Los medios de transporte no son más importantes que la vida. La misma educación no es más importante que la vida. Si el ser humano tiene un derecho importante y de mayor trascendencia que cualquier otro, es el derecho a la vida. Y si esta gente del Comité del Paro está exponiendo a la gente a la muerte, evidentemente sus razones no son humanísticas, son subalternas, politiqueras, de otro tenor, de otra catadura. Y eso habrá que averiguarlo en su momento. Pero fíjese que nosotros los hemos entrevistado muchas veces a los diferentes miembros de este Comité del Paro, y cuando les preguntamos sobre la pandemia y demás, ellos dicen que salen con todas las medidas de bioseguridad, que se cuidan y que pues no van a aguantar más hambre y que tienen todo el derecho a salir a las protestas, porque nosotros, como le digo, les insistimos y les mostramos con cifras lo que está pasando en el país y mire, pues siguen marchando. Tanto es así que mañana se va a dar lo que ellos han llamado la toma de Bogotá, y pese a los índices tan altos de ocupación de camas UCI en Bogotá, que ya está en el 98%, pues no se echan para atrás, y mañana está ese día programado y se va a realizar. Jairo, pero hablan de hambre y bloquean vías, y entonces los alimentos empiezan a escasear. ¿De quién es responsabilidad eso? La comida no está cara por el aumento del IVA como la gente cree, sino por la inflación. También resulta que son infectólogos y dicen que con cierta protección no se van a contaminar si ni siquiera los grandes científicos del mundo han podido definir de qué se trata en realidad este virus. Fue tan compleja la situación que debieron crear una vacuna especial para ello, al punto que a una gente le da con unos síntomas y a otra simplemente no le da. Entonces ahora también son infectólogos. Me parece que son unos grandes irresponsables y que tienen intereses subalternos, particulares y politiqueros. ¿Qué intereses políticos? ¿Qué intereses políticos pueden existir en este Comité del Paro? Hay mucho oportunista pescando en río revuelto para obtener réditos políticos. Por eso yo quiero hacer un llamado a través de este programa y por eso accedí a la invitación. Porque no es momento de estar confrontándonos los unos a los otros. Nadie le va a cambiar la forma de pensar a la gente de izquierda y la gente de izquierda no me va a convencer a mí de que se trata de un modelo político, económico, social fracasado en el mundo, el de la izquierda. Ya cada quien piensa lo que piensa. Pero me parece que este es un momento y uno tiene que sintonizarse con la realidad de su país. Y a mí me duele mi patria.
y me duele de verdad en el corazón ver lo que está pasando con Colombia. Es el momento de hacer propuestas que nos saquen de este atolladero. Es el momento de presentar ideas que nos saquen de este barrizal. Porque si el país se va al barranco, nos iremos todos con él. Y aquí no quedará nada para nadie. Entonces yo creo que es el momento de concentrarnos en hacer propuestas que nos sirvan como sociedad para construir un mejor país que al final del día nos va a beneficiar a todos, con las diferencias ideológicas y políticas que hay. Es que la democracia es eso. La dictadura es una sola línea de pensamiento. En la democracia existe la divergencia y es exactamente lo que es la política. Por esencia y definición es el contraste de ideas, la diversidad de pensamientos. Partiendo de esa diferencia tenemos que construir algo y hacer propuestas, pero todo el mundo está lanzando leña al fuego en vez de hacer propuestas para sacar este carro que se llama Colombia del barrizal en el que se encuentra. Yo pienso, Jairo, y con toda honestidad lo digo, que no es momento, las diferencias se pueden mantener y nada va a cambiar eso. Es más, es importante en medio de la democracia que eso no se cambie. La gente habla que hay polarización, pero claro, debe haber polarización en una democracia. Eso es importante para nutrir la democracia. Pero es el momento de las propuestas. Es lo que el doctor Álvaro Gómez Hurtado llamaba sintonizarse con el momento. Yo estoy sintonizado con el momento y quiero aportar ideas que le ayuden a mi país a salir adelante. Yo no creo que sea el momento de atizar hogueras, de encender ánimos y de llamar a trifulcas que no conducen a nada distinto a destruir a esa patria que todos, desde distintos ángulos y con distintas formas de pensar, llevamos en el corazón. Doctor Abelardo, usted toca un tema muy importante y es el de los bloqueos. Y es que este punto es el que mucha gente no entiende, porque quienes están en las calles dicen estar protestando por los más vulnerables. Pero resulta que los bloqueos sin duda afectan a los más vulnerables, por supuesto. Se encarece todo, no pueden llegar los alimentos, como estamos en un tema del coronavirus, también hay escasez en el tema del oxígeno, pero los bloqueos los legitiman los integrantes del Comité del Paro. Ahora la Comisión de la Verdad. ¿Cómo se puede entender este tema? Porque realmente bloquean son los portales de Transmilenio, los sistemas de transporte masivo en las distintas ciudades. Es decir, están afectando a los más vulnerables. Aquí ha habido un problema de comunicación. Yo creo que tenemos un modelo económico al que hay que reformar. Hay mucha desigualdad en Colombia. Eso es innegable. Y cuando me refiero a que ha habido un problema de comunicación, me refiero puntualmente a la posesión del presidente Duque. Me parece que el presidente Duque debió hacer un corte de cuentas, diciendo que recibía, valga el ejemplo o la analogía, una casa quebrada, con la luz cortada, con el agua cortada, con los empleados en huelga y demandando, con la nevera vacía. El país quedó quebrado después de 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos, en los que no quiero ahondar. Pero el país quedó quebrado y el presidente debió decirle eso al país. Sin embargo, lo dijo fue el presidente del Senado, que no es lo mismo un presidente del Senado que el presidente de la República. Dicho esto, hay que señalar que el presidente Duque recibió una economía con saldo en rojo. Luego, no se le pueden achacar todos los problemas históricos de Colombia al presidente Duque, que ha venido actuando de buena fe. Entonces hay que hacer una reforma profunda para tratar de nivelar esas grandes diferencias sociales que existen. Y eso se puede hacer a través de una reforma tributaria, pero no como fue planteada. Lo que resulta inaceptable también es que todo el mal del país y todos los problemas se le achaquen a Duque ahora. Eso no me parece justo. Porque el gobierno insiste en presentar la reforma tributaria. Usted se ha dado cuenta. Esa grande de Carrasquilla se cayó, como todo el país sabe, pero ahora el nuevo ministro ya la está ambientando, ya se está preparando para presentar una nueva reforma tributaria al país. Es que, Jairo, hay que hacer una reforma tributaria porque no hay dinero, no hay caja. Pero hay que plantear una reforma tributaria diferente. Es decir, en una crisis tan particular como esta, que la economía de ningún país había vivido nunca, porque una pandemia de este tipo no se había vivido jamás, y había afectado de tal manera la economía como esta. Es decir, aquí la ortodoxia económica no funciona, aquí hay que aplicar la heterodoxia económica. Olvidémonos de la regla fiscal, de la
política económica y monetaria. Miren, el coronavirus era un virus especial y se creó una vacuna para ese virus. Tenemos que hacer una reforma completamente innovadora para conseguir esos recursos. Y yo tengo un par de ideas, ya que estoy en ese plan de aportar en vez de estar peleando. ¿De acuerdo? Porque sí, está muy diplomático y eso nos parece bien en estos momentos que está teniendo el país, está bien. Es que, hermano, es que no es diplomático, estoy sintonizado y es la realidad. Es que si uno resolviera los problemas peleando por Twitter y discutiendo con gente en foros, vaya y venga, pero Colombia es un país de habladores de paja que hacen reuniones, ponderan en redes sociales, pero que no ejecutan. Yo soy un hombre al que le gusta ejecutar, yo soy pragmático. Yo por eso no sirvo para la política. Tanta reunión interminable, yo no sé por qué hacen reunión de la reunión de la reunión. Sería mejor que hicieran de una en vez de tanta reunión. Pero bueno, ya que estamos en esa onda de aportar, me parece que hay que hacer una reforma tributaria bien particular. Una vacuna para nuestra crisis económica como la vacuna del coronavirus para ese terrible mal. Miren, los que más tienen que poner en esta reforma tributaria son los bancos. Las ganancias de los bancos en Colombia son obscenas, inaceptables. Las tasas de usura, de intermediación, son las tasas de las más costosas del mundo. Eso no tiene sentido. Nuestro sistema financiero no es financiero en realidad, es extractor. Por eso hay que crear bancos de segundo piso para que financien a las empresas y para que financien los proyectos. Son los bancos los que tienen que meterse la mano al drill en este momento tan aciago para la República y para la patria. También las 20 empresas más grandes de Colombia tienen que poner. Hay que reducir el Estado en un 50%. Nuestro Estado no solamente es paquidérmico, sino que también burocratizado a más no poder. ¿Por qué no poner también, Jairo, el IVA al 8% para todos los productos? ¿Qué genera eso? Consumo y empleo. La corrupción nos quita 50 billones. ¿Acaso no sabemos cuáles son los políticos que se roban el billete? ¿Cómo explica un político que ha estado 30 años los bienes si no son de una herencia o de un legado familiar? ¿Cómo lo explica? Es fácil, lo que pasa es que no ha habido voluntad política para atacar a esa clase política corrupta que se roba el dinero de los colombianos, que me parece a mí que es lo peor que hay. Robarse la plata de la salud, de la educación, eso es una cosa repugnante desde todo punto de vista. Mira, además hay que ver cómo se pone a pagar a la gente impuestos, porque solamente el 5% paga el 95% de impuestos en Colombia. Solamente un 5% paga el 95% de los impuestos, imagínate. Y un 65%, claro, y un 65% de la economía no reporta a la DIAN porque están en la informalidad. Entonces se pierde más plata por falta de reporte a los impuestos o pago de impuestos que por corrupción. Los dos flagelos hay que atacarlos, hay que tocarles el negocio a la gente. Bueno, papá, no va a pagar, cerrado, papito, no hay nada más que hacer. Aquí el que no pague, porque ¿cómo demonios quieren inversión social pero no quieren pagar impuestos? Explícame eso, es un contrasentido. Tratemos de ser coherentes por lo menos en eso. Actualización de los catastros, Jairo. En Colombia el catastro dice una cosa y el valor comercial es otro. Aquí en los Estados Unidos es un mismo valor para todos los bienes. ¿Sabes cuánta plata se recogería con eso? Actualizando el catastro, que haya un solo avalúo. ¿Cuántos propietarios de tierra, entre los que me incluyo, pagamos una miserableza por unas grandes extensiones de tierra? ¿Por qué no nos actualizan eso y nos ponen a pagar como corresponde? Con eso, te digo una cosa, hacemos una transformación. Y aquí viene la propuesta, digamos, que va a generar mayor polémica. ¿De qué se trata? A ver. La voy a plantear de esta forma. ¿Por qué no legalizar el 10% de los capitales ilegales que hoy están en Colombia por cuenta del narcotráfico, la minería ilegal y toda suerte de delitos? Y le decimos a esa gente, le vamos a legalizar el 10%, usted entrega el 90% de su patrimonio, me paga 3 años de cárcel, yo no lo extradito, pero si usted me miente o me oculta algún bien, lo despacho para los Estados Unidos. ¿Sabe qué haríamos con ese dinero? Haríamos 2 reformas tributarias y además podemos industrializar el campo, porque nosotros tenemos que quitarnos ese complejo de no aceptar lo que somos. En realidad nuestra vocación es campesina, somos campesinos. El poder de la economía de Colombia está en el campo, pero hay que industrializarlo.
Hay que hacer navegable el río Magdalena y armar en Barranquilla un gran puerto para montar ahí la despensa alimentaria del mundo. Todo eso se puede hacer con la propuesta que te estoy planteando. Ahora dirá alguna gente, pero ¿cómo le van a legalizar la plata a los bandidos? Perdón, hay 10 señores de la FARC en el Congreso con curul que no han devuelto un solo peso y que mataron mucha gente. Entonces no me vean con ese... Abelardo, sí. Por lo menos aquí propongo que la gente pague cárcel. Doctor Abelardo, esa propuesta que usted está haciendo es bastante polémica, pero quiero que ahondemos en ella. Entonces, sería legalizar sus bienes, 3 años de cárcel y que paguen un dinero, por supuesto. ¿Ustedes saben cuánto dinero hay ilegal en Colombia que no está en la mira de las autoridades? Incluso gente que ha cometido ilícitos y que no está bajo investigación, que por tener tranquilidad haría lo que yo planteo. Simple y sencillamente entregar el 90% de los dineros, producto de cualquier ilícito. Aceptar esos cargos. Les dejamos quedar con el 10% porque tampoco van a pasar hambre. Deben tener un incentivo. De eso se trata la justicia premial. Usted entrega, yo le entrego beneficios. En Colombia todavía no lo hemos entendido bien. Es como en Estados Unidos, para entender un poco más, es como en Estados Unidos llega un narco y empieza a negociar, voy a entregar tantos bienes y para que me reduzca la pena, ¿es eso? Tal cual, hermano, tal cual. Los ponemos, eso sí, a pagar cárcel en Colombia porque le tienen miedo a la extradición, 3 años, y ellos mismos deben asumir un compromiso para desarticular las organizaciones criminales a las que... Pero eso no sería, usted que es penalista, doctor Abelardo, ¿eso no sería frenar la extradición aquí en Colombia? No, porque es que vamos a desmantelar, Jairo, todo un aparato criminal. Esa gente tiene que comprometerse. Ahora bien, hay que ver cómo... Por eso, pero no irían hacia Estados Unidos, se tendrían que pagar las penas en Colombia y no extraditar. Sí, pero escúchame, hay gente que ni siquiera está procesada allá y acá, que se metería en ese programa con tal de tener tranquilidad. Es que la tranquilidad no tiene precio, hermano. Con ese dinero podemos hacer muchísimas cosas, una revolución fantástica, empezando por el campo. Y no tenemos que meterle la mano en el bolsillo a la clase media ni a las clases menos favorecidas. Me parece a mí que en una crisis especial debemos plantear un remedio especial, como la vacuna del COVID. Necesitamos una reforma tributaria. Pero usted honestamente cree que le van a jalar, por ejemplo, delincuentes de esos que no se sabe, que usted dice que ni siquiera tienen procesos en Colombia ni en Estados Unidos, pero que sí se sabe que tienen muchos bienes, le van a jalar a salir al paso, a ir a negociar con la justicia sabiendo que la extradición está vigente y donde digan algo, pues toca extraditarlos? No, Jairo, porque si hay gente que no tiene ese problema y no tiene extradición y asume unos cargos allá, no se le puede extraditar a los Estados Unidos por los mismos hechos, porque se violaría el principio de non bis in idem, doble incriminación. Es decir, hay que ofrecerle una seguridad jurídica a la gente, hay que ver cómo participan los Estados Unidos de una situación como esa, pero claramente hay mucho dinero ilegal que nos serviría para transformar a Colombia. ¿De qué nos sirve tener a los tipos 200 años en una cárcel cuando podemos quedarnos con su dinero y hacer una gran transformación social en Colombia? Me parece a mí que eso es práctico y que no tiene por qué generarle molestia a nadie. Repito, hoy en el Congreso de la República de Colombia hay 10 personas que fungieron como terroristas, que asesinaron niños, quemaron pueblos, hicieron los desastres más espantosos del mundo, no han pagado un peso, no han reconocido a las víctimas, tienen una curul y ahí están muertos de la risa. ¿Por qué no podemos hacer eso con minería ilegal, con narcotraficantes y otra serie de delincuentes? Me parece a mí que debemos ser prácticos y allí tendríamos una gran fuente de ingresos para hacer esa transformación social que requiere Colombia, porque Colombia sí requiere una transformación social, sí hay grandes desigualdades, sí hay grandes problemas, pero eso se resuelve, mi querido Jairo, con plata, no con buenas intenciones. Pero eso, doctor Abelardo, ¿no sería volver a discusiones de años anteriores, cuando existía el cartel de Cali, el cartel del norte del Valle, que también en ese momento se puso ese debate sobre la mesa de que legalizaran sus capitales, obviamente quitando un gran porcentaje de los que ellos tenían? ¿No cree que sería retroceder en el tiempo en este debate? Pero ¿cómo que retroceder? Todo lo contrario. Es que hay que concretar una negociación seria que le genere dividendos al Estado para hacer inversión social y que esta gente pague una pena de 3, 4 años en cárceles colombianas. Y con eso lograríamos una gran transformación social. Pero ¿de dónde creen ustedes que va a salir la plata? ¿Ustedes saben cuánto dinero hay en la ilegalidad, en el narcotráfico en Colombia? Que ese fue otro gran problema del gobierno. Toda la gasolina de estos paros, en gran medida, como ya lo han podido probar los medios de comunicación y las autoridades en grado de certeza a nivel judicial,
han sido financiadas por dinero del narcotráfico en muchas zonas del país. Ya vamos a cumplir 3 años el gobierno del presidente Duque y no se ha fumigado porque le han puesto todas las trabas. Eso debieron hacerlo bajo un estado de excepción, porque es un tema de seguridad nacional y hemisférica además. Entonces, ese es otro gran error. Ahí está el combustible con el que están financiando estas marchas en gran medida, no todas, por supuesto, quiero hacer claridad sobre eso. Pero tenemos que buscar recursos y tenemos que ser ingeniosos para ello. Y tenemos que buscar alternativas novedosas, porque con los remedios de las antiguas crisis que no se parecen a esta, no vamos a resolver el gran problema económico. Lo que se viene para Colombia es muy grave. ¿Cuántos puntos ha bajado el PIB? ¿Cuántos empleos se han perdido? ¿Cuántos negocios han cerrado? La economía está gravemente herida y debemos recuperarla. Y para eso tenemos que echar mano del pragmatismo y sacar entre todos el país adelante. De lo contrario, no hay forma. Abelardo, usted mismo lo ha dicho, esta iniciativa o esta propuesta que está haciendo pues ahora aquí en Semana va a causar mucho de qué hablar, mucha polémica. ¿Usted lo ha hablado con alguien del gobierno? ¿Cómo cree que va a caer eso en el Ministerio de Justicia? ¿Cómo va a caer eso en la rama judicial? ¿Y qué delitos entrarían ahí como para poder concentrarnos un poco en eso? Yo no soy, primero no soy ni vocero del gobierno, ni soy asesor del gobierno. Yo tengo una amistad personal con el señor presidente, a quien quiero y aprecio muchísimo. Creo que ha acertado unas cosas, creo que se ha equivocado en otras. Reconozco que me cuesta mucho trabajo criticarle porque le tengo afecto personal, pero simplemente estoy lanzando mis posiciones, mis posturas, mis ideas, y si las quieren recoger, que las recojan, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, tengo que estar sintonizado con la situación de mi país ahora. Tengo que hacer propuestas para tratar de sacar al país adelante, es lo que me corresponde. Ahora, si de mí dependiera la situación, pues otro gallo cantaría. No es el caso. No es el caso porque yo ni estoy aspirando a nada, ni quiero ser presidente, ni quiero ser ministro, ni me interesa absolutamente nada de eso. Mi única preocupación es... Permítame una pausa ahí, ya que usted me... Un paréntesis ahí que me parece muy oportuno. Ya vamos a entrar hablando un poco más de política y en qué quedó esos rumores, esas versiones, eso que hablaban que Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. ¿Usted quiere ser candidato a algo, a la presidencia o no sé a qué? Esos rumores me recuerdan, ¿te acuerdas? Cuando uno estaba en el kinder y uno decía, no sé quiéncita es novia mía, pero ella no sabe. Igual pasa con ese rumor. Es decir, hay gente que me ha lanzado y yo he dicho que no, o simplemente he sido muy claro en decir que no aspiro a nada. No tengo ningún interés. Yo tengo un modelo y un proyecto de vida completamente diferente, que nada tiene que ver con la política. Pero eso no es óbice para que yo no pueda hacer planteamientos, pueda lanzar ideas con el único propósito de sacar adelante el país. Eso es lo único que me interesa, Jairo. Y estoy haciendo lo que corresponde moralmente hacer, que es proponer para buscar que alguna de esas ideas sea escuchada y tratar entre todos de sacar el país adelante. Es lo que corresponde hacer en este momento. Te repito, tenemos que estar sintonizados. Este es un momento para construir, no para destruir. Por eso no estoy de acuerdo con el vandalismo, por eso no estoy de acuerdo con el terrorismo. ¿Cuánto nos ha costado la infraestructura vial? ¿Cuánto nos ha costado construir a nuestro país para que de la noche a la mañana lo destruyan, lo incendien, lo vandalicen? Eso me duele en el alma y te lo aseguro, Jairo, me preocupa muchísimo la situación de mi país y por eso estoy aquí planteando cosas. Doctor Abelardo, pero así como usted está haciendo propuestas y dice que no le interesa, digamos, el tema político, si le hacen alguna propuesta para estar en alguna contienda, ¿ahí sí podría considerarlo? No, es que ¿quién te dijo que no me la han hecho? Me han hecho bueno. ¿Quién se la ha hecho, doctor Abelardo? Y nos puede contar, cuéntenos quién lo... Lo cierto es que tú no puedes condicionar tu forma de vida a lo que los demás quieran de ti o a lo que los demás esperen de ti. Todos tenemos un proyecto de vida. Yo tengo el mío que no depende de lo que la otra gente diga. Yo tengo claro hacia dónde quiero ir. Y la política no es lo mío, definitivamente. Es que no me apetece ese mundo, no me gusta. No me siento cómodo. Pero como la política ya no es lo suyo, doctor Abelardo, cuéntenos de dónde ha recibido propuestas.
No, Porque ¿por qué? suponemos que ya las descartó totalmente con lo que nos está diciendo. Esa por supuesto tengo que guardar la reserva porque hay terceras personas implicadas en ello y mal haría yo aquí en hacer pública una propuesta que fue rechazada, pero propuestas no me han faltado. Esa es la verdad. Pero una cosa están pensando los que quieren que yo me meta en política y otra Pero cosa usted ya, nada. no, hombre, y otra cosa sabe mi corazón y mi familia. Yo estoy en otro cuento completamente diferente. Usted ahora estaba mencionando al presidente Iván Duque, usted reconoce, también es público su acercamiento con él, lo conoce hace muchos años y todo, y como que quiero que hablemos de política un poco, ¿cómo ve el manejo que le ha dado pues Iván Duque en este tiempo, en este paro nacional, las protestas, las manifestaciones, la mesa que se lleva con los comités del paro? ¿Cómo ve el manejo y lo que ha hecho el presidente Iván Duque? Jairo, yo creo que ha faltado autoridad. La situación de Cali, por ejemplo, es lamentable. Lo que está ocurriendo en Cali es impresentable. Ha faltado autoridad. Cuando el Estado reprime los levantamientos violentos, no está violando la ley, está haciendo todo lo contrario. Cumplirla, hacerla cumplir, que es una de las principales obligaciones de un gobierno. Y con el Estado, con el gobierno, pasa lo que con un padre de familia, Jairo. Si tú sabes que tu padre es laxo y permisivo, tú llegas a la casa borracho, metes a dos amigas y pones el equipo a todo timbal. Pero si sabes que tu padre es jodido, lo piensas dos veces, como me pasaba a mí y a mi hermano, que llegábamos tomados en Montería y apenas veíamos al viejo Abelardo se nos quitaba la prendida. Enseguida, derechitos. Así debe funcionar el Estado también. Si no hay autoridad, esa autoridad se erosiona por completo. Y el ser humano es díscolo por naturaleza y de alguna manera el ser humano reafirma su libertad violando la ley. Y es allí cuando el Estado debe estar presente para hacer cumplirla. Me parece que ha faltado autoridad. Y tanta concertación no lleva a nada, porque debe haber un líder que tenga claro cuál es el camino. De eso se trata, el que guía a los demás. O como decía Margaret Thatcher, la concertación es la negación del liderazgo. A mí me parece que ha faltado autoridad. ¿Y liderazgo? Mucha, la autoridad va íntimamente ligada al liderazgo. Es que tú no puedes ejercer autoridad si no tienes liderazgo. Me parece que ha faltado mano dura y ejercicio de la autoridad de manera adecuada. Reconozco en el presidente su talante democrático, conciliador, su respeto por la ley. Hombre, pasamos de tener a un tipo como Juan Manuel Santos a Iván Duque, que es un hombre decente. Eso ya es una gran ganancia. Pero este no es el momento de la concertación y de la reunionitis. Este es el momento de hacer cumplir la ley, de ejercer la autoridad. Esto con lo que tiene que ver con los bloqueos, doctor Abelardo, pero por ejemplo en esa negociación con el Comité del Paro, el gobierno también ha tolerado mucho las peticiones que ha hecho el Comité del Paro, porque mire usted, duraron casi 3 semanas y no se pudo firmar un preacuerdo, porque sencillamente el Comité del Paro decía que no, que tenía que haber unas garantías para la protesta social. Pero es que, repito, ahí hay un problema, y es que desde el principio el gobierno debió plantear que no se acepta ningún tipo de manifestación por el problema de salud que tenemos. Si no tuviésemos la pandemia de por medio, que salgan a marchar y a protestar por lo que les dé la gana, sin vandalizar, porque eso ya es un tema delictual. Pero en este momento nadie puede marchar para nada. Así de elemental, así de sencillo. Eso lo entiende Filipo, mi hijo de 4 años. No es un momento en el que se pueda marchar ni para bien ni para mal. Y esas marchas había que prohibirlas todas desde el principio. Lo que hay es que darle garantía a la ciudadanía para que no se contagie. Y si permitimos las marchas y los bloqueos, vamos a ocasionar más contagios y más muertes. Y es allí donde se debe sentir la mano dura del gobierno para hacer cumplir la ley y para garantizar la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. Y el tema de la vacunación, ¿cómo es ese tema lo que
ha avanzado aquí en Colombia. Usted ha estado en Estados Unidos, está en Estados Unidos, donde pues eso prácticamente ya la mayoría de la población pues está con vacuna. Pues aquí el gobierno aspira que por lo menos al finalizar el año el 70, el 80% de la población esté vacunada. Jairo, un país pobre versus un país rico no tiene los mismos recursos. Esto es una obviedad, pero parece que la gente no lo entendiera, porque la gente dice, ¿cómo es posible que el ritmo de vacunación en Colombia no vaya al ritmo de los Estados Unidos? Por favor, esto es con plata. A pesar de ello, creo que el ritmo de vacunación en Colombia va bien, a pesar de nuestras limitaciones económicas, y que el ministro de Salud ha hecho un papel extraordinario frente a ese propósito. Lo que pasa es que esto es con plata, comprando vacunas y no hay plata. Además quieren entonces millones de dosis de vacuna, pero nadie quiere pagar impuestos, nadie quiere meterse la mano al bolsillo, quieren bloquear las carreteras para terminar afectando la economía, disparando la inflación, y quieren que todo sea color de rosa. No, por favor, por favor. Y que de todas maneras, doctor Abelardo, usted que conoce de este tema, en algún momento las negociaciones con los laboratorios era comprar una expectativa, ¿no? Porque había reuniones con los laboratorios, se sabía que estaban elaborando unas vacunas, pero no había certeza de qué se iba a comprar. Y como usted dice, se necesitaba platica para comprar las vacunas. Y así Colombia, comparando con América Latina, tenga una buena economía. Colombia es un país pobre comparado pues, por supuesto, con otros países. Teníamos una buena economía. La economía de Colombia hoy está en su peor momento. Y lo que viene para el país es terrible. Debe ser un imperativo moral que nadie pase hambre. Y en eso tenemos que trabajar todos de manera mancomunada. Pero lo que viene para Colombia es apocalíptico. ¿Por qué es terrible? ¿A qué se refiere? Porque cualquiera que lo escuche usted, que es conocedor de muchos temas, dice, ¿a qué se refiere con que lo que viene para Colombia es terrible? Jairo, hemos perdido bastantes puntos del PIB. Hemos perdido muchos empleos. La economía está en recesión. El desastre económico se cierne sobre Colombia. Negocios cerrando, empresas quebrando, pérdida de puestos de trabajo. Pero además hacemos cosas que nos llevan más hacia ese punto, como bloqueos, quema de oleoductos. Es decir, el colombiano es suicida, hace cosas para afectarse a sí mismo. Y hacemos tonterías como estas, por ejemplo, aceptar la importación de leche. Y hay 400.000 familias que viven de ese negocio que hoy no tienen trabajo porque en Colombia se está importando leche, con toda la leche que tenemos en Colombia. Bavaria importa cebada. ¿Por qué a Bavaria se le deja importar cebada, Jairo? ¿Por qué Bavaria no compra cebada en Colombia? Se acaban con esos 20.000 puestos de trabajo por la compra de esa cebada fuera del país. Tenemos que reactivar nuestra economía. El campo y la minería son sectores fundamentales para ello. Pero lo que viene es un desastre económico. Ya estamos en un desastre económico. La gente está pasando hambre. Cuando tú escuchas que la gente está pasando hambre, incluso en el campo, en donde la gente no pasa hambre, porque la gente coge un plátano, un poco de arroz, pesca algo y come, incluso en el campo, porque no hay insumos o porque no hay carreteras para sacar los productos, entonces estamos en una situación supremamente grave. Yo creo que la situación económica de Colombia es apocalíptica y tenemos que concentrarnos en ello, con soluciones, con respuestas. Y si quieren, no hablemos de izquierda ni de derecha. Hablemos de libre mercado, capitalismo. Es que lo que genera desarrollo no se puede hacer inversión social, porque ese es otro sofisma, que la izquierda es la dueña de los temas sociales. Mentira, lo fue siempre la derecha históricamente. Porque solamente a través del capitalismo se puede construir riqueza y solamente a través de la riqueza se puede generar bienestar e inversión social. Si acabamos con el aparato productivo, pues no vamos a producir absolutamente nada. Claro. Por eso Doctor es necesario Abelardo, sí. reactivar nuestra economía. Claro. Y en medio de todo esto que usted está diciendo, le quiero preguntar por alguien, por Gustavo Petro, porque usted habla del capitalismo y de la importancia del empresario y de la generación de empleo. Y, por ejemplo, Gustavo Petro hace poco recomendó a todos los colombianos salirse de los fondos privados de pensiones, no comprar en grandes superficies, no comprar importado, no usar buses privatizados, no sacar el carro ni abrir negocio los días del paro.
¿Qué opina usted de Gustavo Petro en medio de todo este paro? El país sabe que mi posición ideológica, que tiene que ver con mi visión sobre la hacienda pública y la economía, es completamente distinta a la de Gustavo Petro. A mí me parece que eso es un exabrupto. Él debe empezar por dejar de usar Ferragamos, si eso es lo que quiere. Pero esa no es la vía. Esa no es la vía. Con eso no logramos absolutamente nada. ¿Pero los de izquierda no pueden usar Ferragamo o qué? No, sí, pero si fue... Es que yo no pretendo que nadie sea coherente porque al final del día es difícil encontrar un ser humano que sea coherente. Pero tratemos de serlo un poco. Tú no puedes pedirle a la gente en la calle que no compre productos importados si te vistes de una marca u otra extranjera. A eso me refiero. Pero claro, por supuesto que puede usar Ferragamo, cualquiera puede usar lo que quiera. De eso se trata el capitalismo, que todos tengamos acceso a la mayoría de bienes y servicios, fíjate tú. En cambio, en los regímenes socialistas, solamente una pequeña élite tiene acceso a la comida y a la buena vida, mientras que el pueblo muere de hambre. Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero es que cuando se dice, doctor Abelardo, que no comprar en grandes superficies, todo sería como acabar con las empresas de nuestro país, y resulta que ellas son las que generan empleo. Completamente de acuerdo, tú mismo lo has dicho. Adhiero a esa postura, por eso insisto, el camino no es ese. El camino es la reactivación económica a través de la creación de empleo. Y tenemos un modelo económico que hay que reformar, de eso no hay la menor duda. Pero para eso necesitamos fortalecer la economía, ponerle un detente a los bancos para quitarles ese monopolio y reactivar el agro colombiano al igual que la minería. ¿Y por qué no crear zonas en las que empresas que se han ido de China y otros países lleguen a Colombia a pagar 0 impuestos? Por ejemplo, en Barranquilla, en Cartagena, en Buenaventura, y así generen mayores puestos de trabajo. Porque esto se cambia es con trabajo, hermano. Aquí hay que generar puestos de trabajo para movilizar y poner a andar nuestra economía como corresponde. ¿Y el papel de Gustavo Petro en medio de este paro nacional, cómo lo ha visto? Mira, Petro está en lo que está. Uno puede o no gustar de Petro. En mi caso, el país conoce cuál es mi opinión sobre Petro. Pero el tipo está parado en la raya defendiendo sus ideas. Equivocadas para mí, pero está en la raya y parado. Ahora bien, con respecto al paro, bueno, yo creo que a Petro le pasó lo mismo que al tipo que borracho quería incendiarle la casa a la mujer con la suegra adentro. Y llegó a la casa pasado de tragos y la suegra y la mujer dormía, le metió candela a la casa y saliendo se tropezó y la borrachera no lo dejó pararse y se quemó con ellas. También ha salido lesionado Gustavo Petro con esto. Porque la gente podrá pensar, este paro es un pequeño experimento petrista. Y aquí hay gente humilde que ha sido afectada, que le quemaron su camión, su tienda de barrio, su pequeño almacén, etcétera, etcétera. Petro ha salido lesionado en este paro también. Pero hay que reconocerle a Petro que es un peleador del carajo y que está ahí siempre poniendo la cara. A diferencia de otros candidatos de derecha que se esconden, que no hablan, que son tibios, que son aguaos. Petro es consistente. Petro es consistente en lo suyo. De eso no hay la menor duda. Y fíjate, Abelardo, y fíjate que uno en la diferencia, yo soy la clase de personas que pueden aceptar en medio de la diferencia la valía de otra gente contraria en ciertas cosas. Petro se ha parado en la raya defendiendo lo que él cree, inventando números y cifras, pero dando la pelea. Y eso tiene su mérito. Por supuesto, yo jamás en mi vida, primero muerto antes que votar por Gustavo Petro. Pero el hombre se para en la raya y da la pelea como eso. De todas maneras, si las elecciones fueran este domingo, lo que dicen las encuestas es que Gustavo Petro sería el próximo presidente de Colombia. ¿Usted cree que él va a ser el próximo mandatario, doctor Abelardo? Como las elecciones no son el próximo domingo, hermanito, sino en un año. Sí, es una fotografía del momento. Una fotografía malísima, porque es que falta un año. Un año en política son 10 años. Puede pasar de todo de aquí a un año. Puede pasar de todo. Ahora, Petro está medio solo en el escenario porque las distintas coaliciones no han escogido candidatos. Hay que buscar una coalición de centro-derecha, organizarla, como lo dijo el presidente Pastrana, que además me pareció muy acertada su opinión. Hay que reunirnos todos los que hicimos coalición para apoyar a Duque y buscar un candidato y enfrentar a Petro en su momento. Eso es lo que corresponde. Así de sencillo, esa es la democracia. ¿Cómo creería usted, Abelardo, que sería un gobierno de Gustavo Petro? No, te lo acabo de decir. Si quieres la muestra de ello, revisa lo que ha pasado los últimos 2 meses en Colombia. Para mí esa sería la muestra.
No, Sí. yo no confío es decir, soslayemos todo el tema personal, jurídico, etcétera. Ese no es el tema. El señor Petro tiene unas ideas con las que yo no comulgo y la gran mayoría de los colombianos tampoco. Porque el modelo económico, social y político que propone el señor Petro es un modelo económico, social y político fracasado en el resto del mundo, en donde quiera que se ha implementado. ¿Qué nos dice a nosotros que en Colombia va a funcionar? Ahora, no se me olvida el paso por la alcaldía de Petro. Es un mal administrador. Ahí están los hechos, no me crean a mí, ahí están los hechos. Pero como te digo, hay mucha tela por cortar, hay que enfrentar a Petro, porque además ese es el escenario en el que hay que enfrentar, el escenario democrático. Claro. Él ha dicho que si pierde se retira. Lo dijo aquí en Semana, sí, señor, en una entrevista aquí en Semana, que si no ganaba las presidenciales era hora de retirarse de la política. No se sabe si cumplirá. Doctor Abelardo, usted nos acaba de decir que hay unos tibios de la derecha, unos candidatos tibios de la derecha. ¿Quiénes son? No, mencióname tú cuáles crees que son de la derecha y hacemos el ejercicio al revés. No. Usted porque es que hay un problema de hay unos tibios. Hay un problema de percepción. Dime para ti Ajá. quién es de derecha. Ajá. Pues es que uno, en este momento, uno no ve un candidato fuerte de la derecha justamente. Dame nombres de alguien que te parezca de derecha. Uno podría mirar ahora, hablar de los precandidatos del Partido Conservador, por ejemplo, pero ya Juan Carlos Pinzón se dice que sería el embajador en Washington. ¿Quiénes son los precandidatos del Partido Conservador? Está Juan Carlos Pinzón. Se hablaba de Marta Lucía Ramírez, que por supuesto ya por estar en la Cancillería ya no va a llegar. Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, David Barguil y el senador Efraín Cepeda. No, yo creo que estás equivocado porque Efraín Cepeda no está aspirando a la precandidatura. David Barguil no la ha confirmado. David Barguil es, a mi juicio, el mejor parlamentario. En el papel están como precandidatos. De los mejores parlamentarios que ha tenido el Caribe colombiano es David Barguil. Con respecto a Echeverry, pues él es gran causante del desastre económico que vive Colombia, teniendo en cuenta que fue ministro de Hacienda. Juan Carlos Pinzón me parece un tipo muy bien formado, muy valioso para la democracia y para la política colombiana. ¿Qué otro nombre tienes por ahí? Venga, yo le quiero preguntar por lo que dijo el expresidente Andrés Pastrana. ¿Sería bueno tenerlo? Y se refiere al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que él, aunque ha dicho que él no quisiera volver a una candidatura presidencial, ya se escucha mucho una posible participación nuevamente. ¿Cómo ve a Germán Vargas Lleras? Mira, Jairo, yo creo que Vargas Lleras es un pésimo candidato, sería un gran presidente. Pero como candidato es muy malo. Porque digamos que la simpatía no es lo suyo, pero sabe. Si hay alguien que sabe del manejo de la cosa pública y que puede ejercer la autoridad como corresponde, es Germán Vargas Lleras. De eso no me cabe la menor duda. Pero lo ve como... Hay que tenerlo. Pero lo ve como candidato. ¿A usted le gustaría que él participara en la contienda electoral? Hombre, pero ¿por qué no? Tiene todos los méritos Germán Vargas Lleras. No hay que decirle no al tema democrático. Pero como te digo, él es un mal candidato, sería un gran presidente. Hay gente que son buenos candidatos y no ejercen bien el poder. La vida es así. Vargas le pasa lo contrario. Vargas es mal candidato porque, insisto, la simpatía no es lo suyo. Pero sería un gran presidente sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, y para seguir hablando entonces de posibles candidatos, ¿le gusta Oscar Iván Zuluaga? Él ha dicho que no, pero se ha estado moviendo en redes, haciendo propuestas económicas. ¿Oscar Iván Zuluaga tiene futuro? Le tengo gran admiración y cariño porque es un gran ser humano, pero me parece que es muy aguado, para hablar en términos costeños. Bueno, ahí está entonces alguno de los aguados. Le falta mandarria, te voy a decir por qué, porque si uno quiere ser presidente de Colombia, uno tiene que estar dispuesto a morir por ello. Pero uno no puede estar por ahí por los laditos, que de pronto hablo, que me preocupa, que esto y lo otro. No, sal a matar. Y deja ver si te van a matar o no. Tienes que estar dispuesto a entregar tu vida. Oscar Iván es un gran tipo, pero lo veo muy temeroso, muy tibio. Y es un gran señor y sabe mucho también. Sabe mucho, es un hombre que sabe muchísimo de hacienda pública, de economía. Esa es la verdad, pero yo quiero a alguien con más fuerza, con más... Cuando se empezaron a escuchar nombres y se estaba hablando de Tomás Uribe, usted dijo, ojo, que ese puede ser candidato. ¿Todavía piensa lo mismo o no? Total, me encantaría que Tomás fuera candidato. Tomás tiene
muchísimas condiciones para ser un buen presidente. Y es un buen candidato también, porque es joven, tiene buenas ideas, es empresario. Esa es otra, Jairo. Tenemos que tratar de llevar a la presidencia a personas que sepan generar riqueza y hacer capital. Pero los políticos en Colombia son especialistas en muchas cosas, pero no hacen empresa, no pagan nómina, no saben lo que es un emprendimiento. ¿No será el momento de llevar a un empresario cojonudo a la presidencia para sacarnos este atolladero económico? Los políticos colombianos son especialistas en hablar paja, pero en crear riqueza, pocón, pocón. Y es lo que necesitamos ahora. No para llenar de los bolsillos a los más ricos, no, para hacer inversión social y para cerrar esa brecha impresentable social que hoy tiene nuestro país. En ese orden de ideas, también cabría en ese escenario Alejandro Char, Rodolfo Hernández. No, yo tengo gran afecto personal por Alejandro Char, pero no lo veo en eso. Al señor Hernández tampoco lo veo en eso. No, porque son grandes empresarios también, ¿no? Sí, pero no. Yo creo que esta vez tenemos que ir a la segura. Esta vez tenemos que ir a la segura. Y hay que hacerlo con toda la conciencia del caso y hay que hacerlo con personas que respondan a esos intereses nacionales. Hay que hacerlos con personas que entiendan la magnitud de esa dignidad, de lo que implica ser presidente de la República y de esa gran responsabilidad. Yo tengo gran aprecio por Alejandro Char en lo personal, pero yo no lo veo en eso. Yo lo veo como un ministro, por ejemplo, de obras públicas, de vivienda, haciendo carreteras y cosas. Es que cada quien tiene su talento. Ejecutando recursos. Una cosa es ser buen alcalde de Barranquilla y otra cosa es ser presidente de la República. Es como el cuento de Fico Gutiérrez. No, que es que va a ser muy bueno, va a ser buen presidente porque fue buen alcalde de Medellín. A menos que uno no sea un loquito como el alcalde que tiene Medellín hoy, pues todo funciona bien por instrumentos. El vuelo va solito. Filipo, mi hijo, haría una gran administración en Medellín si no se pone a inventar como el señor que hoy está de alcalde. ¿Pero no lo ve presidenciable? No, es que no. A mí me parece que le falta consistencia y profundidad al señor Gutiérrez. Él votó a favor del referéndum de Santos. Y eso no se nos puede olvidar. Ojo, para que la gente no se llame a engaños. Entonces, esa gente que quiere quedar bien con todo el mundo y ser políticamente correctos, a mí no me gusta. Hay gente que en esta pandemia ha mostrado un brío maravilloso. Por ejemplo, María Fernanda Cabal, defendiendo sus ideas. Ahí está María Fernanda, haciendo lo que a muchos hombres... ¿Ella sí la ve presidenciable? Lo que a muchos hombres le ha dado miedo. No nos digamos mentiras. Si María Fernanda fuera hombre, estaría muy bien posicionada en las encuestas. Pero en Colombia el tema de una candidatura femenina, que a mí me encantaría en lo personal, no pega. O por lo menos no pega por ahora. Está Paloma Valencia. Me gusta más María Fernanda que Paloma de lejos. Pero de lejos. Entonces, doctora, sí. esto hay que decantarlo y esperar y hacer una gran coalición y seleccionar de ahí a través de una consulta a un candidato con el que vamos a enfrentar al señor Petro. Punto. Pero es que como hay que construir esa coalición, lo único cierto es que de todas maneras en el centro democrático en este momento no se ve un candidato fuerte, alguien que esté perfilando. Se hablaba de Carlos Holmes Trujillo, desafortunadamente murió por el coronavirus, pero en este momento no se ve esa cabeza visible del centro democrático que pueda ir a estar en una coalición de derecha para estar en las presidenciales. No necesariamente tiene que ser el candidato a la presidencia del centro democrático, eso lo dirá el escrutinio popular. Puede que sea un vicepresidente del centro democrático con un candidato conservador. Es que tenemos que hacer coalición. El centro democrático no pone solo presidente. ¿Para qué nos vamos a decir mentiras nosotros? Si la derecha, doctora Abelardo, no hace esas coaliciones, ¿va a perder la presidencia con la izquierda? Si vamos divididos, gana la izquierda. Petro está herido, pero no está muerto. Tiene un caudal electoral muy importante. Yo creo que él ya tocó techo. Se mueve muy bien, hace su política para hablarle a su base. Está en lo suyo. Y efectivamente es un candidato de peso al que hay que enfrentar con otro candidato que tenga los quilates y las charreteras para hacerlo. Usted en estos momentos, Abelardo, tiene un candidato o una candidata que le guste, así nos haya nombrado, los que hemos nombrado, que usted diga, a mí me gustaría que este fuera el candidato o la candidata presidencial. Bueno, a mí hay gente que me gusta, pero no necesariamente lo que me gusta a mí es lo que le gusta a los demás. Sí, claro, es su opinión. A mí me encantaría ver a un tipo como Fernando Londoño en la contienda.
a un hombre como Alejandro Ordóñez en la contienda, a una María Fernanda Cabal, el senador Mejía del Centro Democrático me parece que es un tipo valioso y de provincia. Hay mucha gente, hay mucha gente. José Félix Laforí, por ejemplo. Es que necesitamos... ¿Le gustaría que José Félix fuera candidato presidencial? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, le digo es por tantas críticas que también recibe, pues él sale y le da la cara a todas las críticas, pero también ha sido muy polémico. Pero él igual siempre ha salido a responder por todos esos cuestionamientos. Pero a ver, es que la política es por esencia y definición confrontacional. Si uno se mete a la política para no pelear, es como el borracho que llega a celebrar a un velorio. Está en el lugar equivocado. Si uno se mete a la política es para pelear en la mejor de las acepciones del término pelear. Es confrontacional, necesitamos gallos de pelea y rejugados en todas las plazas. Y gente que tenga claro qué es lo que funciona y hacia dónde va. Y yo te digo algo, el país mostró una mejoría muy notable del año 2002 al 2010. Olvidémonos de Álvaro Uribe como persona. Pensemos en su ideario político. Ese ideario político y de gobierno fue el que mejor tuvo a Colombia en un momento de la época republicana nuestra. Colombia estuvo bien económicamente a nivel de seguridad, inversión, empleo. La deuda externa bajó en un 50%. Entonces, cuando nosotros defendemos esos postulados, no estamos defendiendo a la persona de Álvaro Uribe per se, sino a ese legado que ya probó que le funcionó a Colombia. Necesitamos una persona que comulgue con esas mismas ideas, con esos mismos principios y que los defienda a capa y espada. Y que si se va a meter en esta pelea, en esta contienda por la presidencia de la República, tiene que estar dispuesto a morir por ello. Pero no puede salir a botar las plumas en las primeras de cambio. Necesitamos gente parada en la raya porque son horas determinantes para la salud de la República, para el bienestar de la patria. Doctor Abelardo, Sergio Fajardo, ¿cómo lo ve con esta coalición de la esperanza? Eso es un culebrero. ¿Qué pasó? ¿Por qué se coge la cabeza? No, porque ese es un culebrero play que no sabe de nada y posa de intelectual. Ese es como el tipo que te dice, aquí le tengo la pomada para la rasquiña, para el COVID, para el SIDA, esto le quita el greguere. Es igualito, pero versión play reformada. Es un culebrero que vende falacias, que se las cree y se las hace creer una gente no. Pero mira, me parece el peor de todos los candidatos, Sergio Fajardo. Es un bluff completo. No sabe de economía, no sabe de nada. ¿Y de la coalición de la esperanza, quién le gusta? De esos precandidatos que hay. La coalición de la esperanza es un revoltillo del carrusel de la contratación de Samuel Moreno, del 8000 de Samper, del Odebrecht de Santos y de... ¿Quién más está ahí? Recuérdame porque ya mencioné a Robledo, ya mencioné a Crispo, ya mencioné a Fajardo. Fajardo está enredado en lo de Juan Manuel Galán. Y Juan Manuel Galán, la coalición de la esperanza cuando su familia hace 30 años vive de la teta del Estado. ¿Qué esperanza la que tenemos con Juan Manuel Galán? Por favor. No le... Enrique Peñalosa... La coalición de la esperanza es la coalición de la desesperanza. Oye, tú sabes que Enrique Peñalosa me gusta, pero le pasa lo mismo que Vargas Lleras. Es pésimo candidato. Sería gran presidente, pero como candidato es malísimo. Pésimo candidato. Pero sería muy buen presidente. Sería muy buen presidente. A ver, Diego, ¿quién se nos queda para aprovechar a Abelardo que está disparado hablando de política ahí? No, pues imagínese usted, Jairo, es que en este momento tenemos 34 precandidatos presidenciales. Robledo. Ya está Robledo, pero ya lo podría dije. Preguntar. Pero a ver. Roy Barreras, sí, por ejemplo, que él dice que va a ser candidato, va a estar en la contienda y quiere juntar a todo el espectro del centro. Siguiente pregunta, amigo periodista, siguiente pregunta. ¿No le gusta Roy? Me van a dañar el almuerzo. Esa. Con lo que no le gusta se coge la cabeza. Imagínate, qué horror. El apocalipsis. Esa. Doctor Abelardo, antes de terminar quiero preguntarle por un capítulo, volviéndonos un poco a hablar de Gustavo Petro. Pues usted sabe la noticia, la Corte Suprema de Justicia el viernes explicó que por prescripción de la acción penal y no hallar conducta delictiva, pues dicta este auto inhibitorio en favor de Gustavo Petro por todo el tema que vimos del llamado Petrovideo. Pero en las últimas horas apareció una de las personas que
de mayor confianza y que está al lado de Gustavo Petro, que es el senador Gustavo Bolívar. Y Gustavo Bolívar ha dicho lo siguiente: de las Priella aseguró que el dinero que Petro recibió en la bolsa era del Loco Barrera. Debe pagar por esa calumnia. Estuve al lado de Gustavo en esos terribles momentos y vi cómo se derrumbó moralmente. ¿Qué decirle frente a esto que está diciendo? Gustavo Bolívar hablando de calumnias es como Garavito hablando de protección a los niños. Lo cierto es que si ustedes leen la providencia de la Corte dice que yo actué amparado en una información que me dieron, que sigo teniendo y que puse en conocimiento de las autoridades. Pero vale la pena recordarle al país que el mismo magistrado que detuvo a Álvaro Uribe Vélez sin pruebas es o fue el ponente hasta cierto punto, porque luego lo cambiaron, de esta decisión en favor de Gustavo Petro. Otra cosa, dejaron de practicar muchas pruebas. Tercero, cuando uno empieza a revisar prescripciones, no se detiene en si hubo o no delito, porque la prescripción acaba con esa discusión. No entiendo por qué la sala de instrucción se va hasta allá. O sí entiendo, pero prefiero no polemizar. Ni Pablo Escobar fue grabado delinquiendo. Hay un video del señor Petro y la Corte dice que eso no es prueba de nada. Pues fantástico. Y si el dinero era tan lícito, no me explico yo por qué el señor Montes salió a buscar asilo en un país con gobierno de izquierda y allá se lo dieron. Pero voy a cerrar con esto, Jairo, si me permites. Está demostrado que Gustavo Petro a nivel judicial es imbatible, por las razones que sean. Porque hay funcionarios judiciales que comulgan con sus ideas, por la razón que fuere. No voy a ahondar en eso. Él ha demostrado ser imbatible en los estrados judiciales, desde que perteneció al M-19, desde que fue capturado en Bogotá con un porte ilegal de armas, desde su paso por la alcaldía de Bogotá, en la que hubo toda suerte de problemas y nada le pasó. Hasta una sanción de la Procuraduría le fue levantada por la CIDH, esa a la que hoy el gobierno le abre las puertas y que quiere posar de independiente. Pero el escenario para derrotar a Petro ya definitivamente no es el judicial, porque ahí el señor es imbatible. Y eso ni siquiera es un problema de Petro, es un problema de la justicia colombiana. Y eso habrá que revisarlo en su momento. Una reforma a la justicia colombiana. En todos los países del mundo ha habido presidentes detenidos por el tema de Odebrecht, menos en Colombia. Ahí está Santos tirando línea y posando de dueño de la verdad. En Colombia la justicia está bastante complicada y afectada, por no decir otra cosa. El escenario para derrotar a Gustavo Petro es el escenario democrático. Vamos a concentrarnos en eso, con ideas, con propuestas que le ayuden al país, a la nación y a la sociedad a salir de estas horas aciagas que está viviendo la patria. Me parece que esa es la vía. ¿Cuáles pruebas faltaron, doctor Abelardo, que usted dice que hubo una práctica de pruebas que no se hizo? Porque no buscaron a Montes nunca, porque no fueron donde otras personas que estaban incriminadas, aparte del Loco Barrera. Pero ya esa es una decisión judicial que está en firme. Insisto, la vía para derrotar a Petro no es la vía judicial, que nunca fue la intención, simplemente poner en conocimiento de las autoridades un hecho. Ya las autoridades se pronunciaron. Si mi actuación hubiese sido contraria a derecho, la Corte me habría compulsado copias, cosas que no hizo. Entonces le insisto al penalista Gustavo Bolívar que revise sus análisis jurídicos al respecto, porque evidentemente no tienen asidero en la ley, ni en la Constitución, y mucho menos en la jurisprudencia. La vía para derrotar a Petro es la vía democrática. Él está haciendo lo suyo, nosotros de este lado hagamos lo propio para no dejar que el país se hunda en un modelo político, económico y social que ha fracasado en todas las latitudes en las cuales se ha implementado. ¿A qué se debe referir Gustavo Bolívar, el senador, cuando dice debe pagar por esa calumnia, refiriéndose a usted en el tema del Petrovideo? Seguramente que me van a denunciar y tal, bienvenidas todas las denuncias, si es que cuando uno está en la pelea, uno da coñazos y recibe también. Tú te metes, Colombia es un bar de borrachos locos, como todo lo que estamos viviendo. Tú te metes a ese bar, te tomas unos tragos y te das puño con los otros borrachos y das coñazo y también te dan. Yo estoy acostumbrado a eso. No, estoy trasnochado, pues, y no tengo tranquilidad por las denuncias que me va a instaurar el señor Gustavo Bolívar. Qué mortificación tan grande, ¿no? Que hagan lo que consideren que tengan que hacer. Entre otras cosas, están en su derecho, porque cuando uno denuncia está en el derecho de hacerlo y las autoridades verán al final quién tiene la razón y quién no, y punto, se acabó. Pero esa no es la discusión, insisto, Jairo. Mi llamado hoy es a que todos nos pongamos la mano en el pecho pensando en una sola nación, en un solo país y en proponer cosas que de verdad nos ayuden para superar esta crisis sin precedentes que hoy vive nuestra amada Colombia.
¿Y a qué se está dedicando en estos últimos días? ¿Qué está haciendo Abelardo de la Espriella? Que como lo vemos, pues en tantos escenarios, ¿qué está haciendo ahora? No, yo sigo en mis temas jurídicos, hago mis audiencias virtuales, lo cual es una maravilla. Creo que la virtualidad debe quedarse para ahorrar gastos, por economía procesal, en fin, estoy en eso por una parte. Y por otra, en mi parte empresarial, que yo tengo distintas compañías y empresas, porque me gusta eso de la innovación, del emprendimiento, de generar empleo y de ayudar cuando se puede. Sigo con mis cosechas solidarias, mi libro súper vendido, vamos para la 3ª edición, Amores Criminales, 10 historias. Y la música que siempre aprovechan para sacarle eso. 10 artículos, 10 libros, 10 cuentos de crímenes cometidos por amor. Lo consiguen en todas las librerías. Ese dinero va para la Fundación Cosecha Solidaria, que le compra las cosechas a los campesinos, las reparte en los barrios pobres de las cabeceras municipales y de las ciudades. Estoy también, en un mes lanzo un sencillo muy lindo, ya lo hice el video. Estamos esperando. Mire, ahí está. ¿Y qué música? ¿Qué es? ¿Por dónde se fue? Es una canción preciosa, es un clásico con una versión distinta, cantada en español porque originalmente era en inglés, que viene muy bien y que se llama Un Mundo Mejor. Para estos momentos tenemos que estar sintonizados. Yo creo que este es el momento de tratar de proponer, de tratar de construir y no de destruir. Estoy en mil cosas al tiempo. Y por supuesto, dedicado a lo que más me gusta, a la familia, que yo disfruto mucho a mis hijos, a mi esposa y a los amigos, que es la familia que uno escoge. A la familia, eso es de lo más importante. Pues bueno, creo que chuleado, aprovechamos el tiempo, hablamos de todo como cuando empezamos. Muchas gracias, doctor Abelardo. Gracias por la invitación, Jairo. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Le dan un beso y un abrazo especial a Vicky Dávila y los felicito porque han hecho de verdad con Semana un trabajo maravilloso y eso se ve en las cifras, en los números. Las matemáticas no mienten, mi querido Jairo. Un fuerte abrazo y un saludo especial a todos mis compatriotas.